Vamos a presentar lo que es auténtica xarxa, auténtico Toni Guida, auténtica recogida de todos los bienvinguts y todo lo que es al nou barri. Vamos a presentar el grupo, que es un grupo de teatro que ya nos habéis visto, y como hace tanto tiempo que ya no nos veíais, porque si no, no hubiésemos hecho muy cansado. Esto lo va a representar el grupo Eclipse, un grupo de teatro que ya vamos cogiendo un poquito de excelencia. Para todos ustedes, el grupo Eclipse en la faena de la xarxa. Para. Vale. Más que meditar, algunas veces lo que hace es la siesta. Oye, escucha, ¿has hablado con Marcelí para la hora de la xarxa? Sí, mañana a las 7 de la tarde. Está tan preocupadísimo, con tantos recortes, no sabe decir. ¡Guapa! Hola, 6. ¿Qué te parece el espectáculo? Fantástico. Este hombre... Rafa, despierta, hombre. Déjate de tanta meditación, que tenemos que hablar sobre la xarxa y el 20 aniversario. No te preocupes, que todo está en marcha. No, pero si tú, desde que me tienes al lado de la coordinadora, siempre está todo a punto. Luego soy yo la que tiene que correr. Mira, necesito que me digas cuánta gente está apuntada y de qué presupuesto disponemos. No te preocupes, mujer. Todo está a punto. Todo está a punto. No tenemos nada organizado y faltan 15 días. Al final haremos una comida de traje. Pues no estaría mal. Yo es cuando más disfruto. Cuando veo una mesa allí llena de bandejas y platos suculentos, cocinados con mucho cariño por todos los xarxeros y xarxeras. Yo es cuando más disfruto, Nuria. Y además, saldría más barato. Y podríamos pedir algún dinerito para nuestros hermanos de Nicaragua, que no hay que olvidarse de ellos. Y además, vendría mucha más gente humilde, que son los más bondadosos. ¡Qué fuerte, tío! Tú siempre tan altruista. Ni hablar. Esta vez será una fiesta a lo grande. Después del trabajo que han tenido los grupos. ¿Tú quieres que el día de antes se lo pasen cocinando? Bueno, no he dicho nada. No he dicho nada. Eso. No has dicho nada. Ese día que se paguen la comida. Por un día vamos a romper el eslogan. Ese eslogan que nos tiene sacrificados todo el año. ¿Tú te refieres al de la gallina? Siempre haciendo el tonto, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué estás de broma? Claro que sí, Nuria. Si no estuviéramos de broma y no tuviéramos buen humor, pues que nos metan en la caja y para adentro. Pero que no caigo ahora en el eslogan que te refieres. Por Dios, Rafa, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Auxilio. ¿Qué pasa? Se ha desmontado el micro. Sigue.
¿Queréis hacerlas más deprisa? Hay que hacerlas pausadas y bien hechas. A ver, mira, no puede ser. Te estás olvidando de lo más importante. Eso que tenemos en la salsa, que es la salsa de conocimientos, donde el dinero importa un pimiento. O anda que tú no alardeas del pimiento. Ya te estás metiendo conmigo, no bien. Pero bueno, mira, ¿ves? Aquí tienes todo lo que necesitas para la fiesta. No sé de qué te preocupas tanto. Toma, al final será todo como tú quieras. Vale, te dejo que mira, tiene mucho trabajo. Donde manda patrón, no manda marinero. Pero mientras estas oigan y estos vean, aquí en la Xarxa se cocinará con pimiento, o sea, sin dinero. Tremendo, eh? Bueno, aquí són gent gran. Miri, venia a informar-me dels tallers que fan aquí al Toniquita. Miren, si va Toni Guida, vaya allí que la Meritxell me informará. Nosotros aquí somos una Xarxa d'intercanvi. Vagi cap allà que ja la tenen alta. Hola. ¿A qué te quieres apuntar? Y no entender apuntar. ¿Qué cosa tú querer hacer? Informática, marquetería, catalán, salud integral, castellano. Castellano. Y dime, ¿cómo te llamas? Yo no llamar. Mírame, Mira, yo, Rafa Yuncadella. ¿Y tú? Ah, mi, Mohamed Abdalá. Muy bien. ¿Y tienes pasaporte o papeles o alguna documentación? No, pasaporte, no, mi pantera. ¡Qué desastre! Bueno, ¿y al menos puedes decirme de dónde eres? Mi patera, mi. Mira, yo, catalán, de aquí, español. ¿Y tú? De Pakistán, de Egipto, de Marruecos. Marocco, sí, mi Marocco. Vale, muy bien. Oye, si tienes teléfono móvil, apúntame aquí. Tu móvil y tu número de teléfono. Ah, sí, móvil, sí, mi móvil. Mira, vendrás los jueves aquí conmigo a las 8 de la tarde. 8 p.m. ¿Me entiendes? Sí, 8, puta madre. ¡No! Que te lo dije en inglés. Que te lo digo en inglés para ver si me comprendías. 8 p.m. significa post meridian, que significa por la tarde, hijo. ¿Me entiendes? 8 de la tarde aquí conmigo. ¿Sí? Venga. Como para pedirle un intercambio a este. Hola, buenas tardes. Y el niño este con el coñazo. Tanto jaleo con el patín y jaleo. ¿Quieres hacer el favor de no molestar? Es un chavalillo, ¿no? Sí, la juventud, ya estamos con la juventud. Venga, dígame. Bueno, a ver, buenas tardes, mire. Quería apuntarme a un curso de esto de informática. Pues mire, tenemos los lunes, los martes y los jueves. Pues mire, me iría bien los lunes. Lunes. Pero sepa que tiene que dar algo a cambio. Bueno, sí, pero a ver, yo a cambio se lo doy todo. Hombre, tampoco exagere, hombre, que no hace falta que exageremos tanto. A ver, mire, yo necesito un carpintero. Aquí estoy yo. ¿Bien? Necesita un lampista, porque esto tiene poca luz, yo le pongo una luz. Que necesita decorar ahora mismo
todo lo que hay. Yo se lo dejo. Por eso no se preocupe. Ahora, por favor, ¿por qué no me dice qué profesores tenemos? Bueno, aquí ya me entiendo, unos mejores que otros, ¿no? Mira, aquí los profesores, por eso no tenemos. Aquí lo que tenemos son facilitadores, y son todos buenísimos, y muy bien calificados. Así que ahora tendrás que elegir qué día quieres, y los demás son a cambio. Ya le he dicho, los cambios ya se lo he dicho. Pero, me apunto los lunes. Te apuntas a los lunes. ¿Y cómo te llamas? Mire, me llamo Juan. ¿Y de qué? ¿De qué te llamas además de Juan? Juan solo. Juan solo. Vamos a ver. ¿Juan solo o solo Juan? Se lo voy a decir despacito, pero que no se entere nadie. Me llamo Juan Palomo. ¡Ay, Juan Palomo! Yo me lo dice, yo me lo como Dios. Vamos a ver, porque no lo dice usted más alto, que se lo oiga todo el mundo. Hombre, por favor, yo creía que esto era una cosa seria. Perdone, tampoco es para ponerse así. Y tampoco hay que avergonzarse del apellido de uno. Y menos siendo un apellido simpático como el suyo. Bueno. Venga, hombre, no se enfade. Ya lo apunto yo para el lunes. Mire, el lunes de 10 a 12 con Nuria Urbaneja. Y váyase tranquilo, que aquí nos llevamos todo el mundo muy bien. Venga, así lo espero. Claro que sí, ya lo verás. Una borracha de aquí. Aquí nos llevamos todo bien. Venga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, te llamo María Jiménez. llamo Eso, ¿qué se llama? Yo, pero no me acuerdo. Para la cabeza. Para la cabeza, porque es que no duela. Y si le duele, pues se tome una aspirina. ¿Qué? ¿Se acuerda o no se acuerda? Claro, sí que me acuerdo. Eso que se llama salud integrada. Salud integrada, no, mujer, será salud integral. Ya se lo he dicho yo que era eso. Claro, si ya lo decía yo. Sí, es que yo creo que estoy un poquito espeso y no la entendía, perdón. Vamos a ver, mire, María. Sí. Los martes de 6 a 8, con José Cañamero, Salud Integral, va durante 3 semanas y si le gusta y quiere seguir, le dice a su facilitador que le haga la ficha y luego me la trae, por favor. ¿De acuerdo? Aquí estaremos. Muchas gracias, mujer. Y a ver si arreglamos esa cabecita. Oh, esta cabecita mía ya no tiene arreglo. Todo se arregla, mujer. ¿Una cola para tú? ¿Una cola? Soy yo, va. Sí, no, una señora grande. Claro, pero tiene que nacer su grano. Venga, som-hi. Miri, allà actualment m'han dit que s'ha de pagar i, clar, jo soc jubilada, no puc pagar, tinc una pensió molt petita. Així que digui'm aviam quins tallers fan aquí, el doni guida, i si són bons mestres, perquè, clar, el ser gratuït Clar, ja se sap. al ser gratuït, per això no tenim mestres, ni fet tallers. Aquí el que tenim són facilitadors que intercanvien coneixements. M'entén? Tenim a la vora de 7 activitats diferents i som a la vora de 500 persones els que formem la xarxa d'intercanvi de coneixements. Ja, però 100 activitats són moltes. Jo no les podré fer totes. Pues porque usted no quiere. Mire, si al año le quitamos las vacaciones y le quitamos todos los días festivos, que en este país son muchísimos, aún así, yo creo que usted podría venir durante 100 días a hacer una actividad diferente cada día. Eso sí, luego tendrá que venir 100 días a dar algo a cambio. Ai, no sé. És que jo soc molt artista. A mi m'agrada la música, cantar, ballar. I el que més m'agrada de tot és el teatre. Ai, això m'encanta. Pues no hablemos más, señora, dígame cómo se llama. Montserrat Cavaller. Oye, I que
de cantar, ahora se dedica al teatro. Clar, s'ha de fer de tot, amb aquesta crisi que vol. Mire, los miércoles de 7 a 9 de la noche actividad de teatro. Espero que disfrute. Moltes gràcies. Ha trobat la millor artista del món. Venga, disfrutar teatro, señora. Adiós, chao. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me han dicho que aquí existe una red de intercambio de conocimientos. Intercambio de conocimiento, donde el dinero importa un pimiento, aquí es. ¿Y qué se le ofrece? Además, pues nada, no, el que se ofrece soy yo, no se equivoque. ¿Y para qué? Ay, espere, perdón, que me llaman por teléfono. Sí. No, ahora no te puedo atender. No, que estoy en una entrevista. Luego te llamo yo, ¿eh? Vale, hasta luego. Perdone, ¿eh? Nada, ¿Qué? nada. No pasa nada. No, decía que me ofrezco para el mundo fantástico de Internet. Yo soy un gran internauta y ahora que me he jubilado, pues quiero traspasar mis conocimientos a los demás. Pues muy bien, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A ver. Mira, aquí. Estos internautas son la leche. La tendré con la cara por la mano. No, no es el de antes. Bueno, pues igual, no te puedo atender. Le decía que aquí tengo una aula que está súper saturada. Sí. Tiene que compartir ordenador de 2 en 2. Ah, pues no hay problema. La desdoblamos y yo me quedo con la mitad. Bueno, si le parece bien a usted. Que sí, hombre, estupendo, excelente. Mira, de esta forma, cada uno disfrutará de su ordenador particular. Pero dígame, ¿usted podría venir los miércoles de 6 a 7 de la tarde? Sí, claro, esta misma semana empezaré. Pues encantado. Pues hasta la semana que viene, ¿no? No, esta semana. Ah, esta misma semana, pues entonces hasta el miércoles. Hasta esta semana. Ah, y me llamo Javier Bardem. Javier Bardem, Montserrat Caballé, María Jiménez, solo falta ya que venga el Amparo Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, venía a ver si me podía apuntar a aprender a hablar catalán. Claro que sí, cómo no. ¿Tienes algún nivel? ¿De un nivel? Sí, tengo uno, pero lo tengo en casa. Está muy sucio. Está muy sucio porque quiera usaba que papel en la obra. No me refiero a ese tipo de nivel, hombre. Lo que yo quiero saber es si tienes algún conocimiento. Conocimiento, sí, muchísimo. Mi madre siempre dice que de todos los hermanos, el que más conocimiento tiene soy yo. A ver si nos entendemos. Porque lo que yo quiero saber es que si hablas algo de catalán. ¿Catalán? No, nada. Bastante tengo con el castellano. Sí, lo que es mi idioma materno. Y ahora estoy sacándome la cadena de inglés y me cuesta. Chino. Sí. Entonces te tengo que apuntar a nivel 0. Claro, pero dime, ¿podrías dar a cambio inglés? ¿Cómo dar acaso en inglés? Dar una clase de inglés a cambio de venir a aprender catalán. Ah, sí, muy bien, estupendo, claro. Así me sirve para practicar lo que estoy aprendiendo. Sí. Pero si le parece, quedamos para la semana que viene. Porque ahora tengo una cita en otro sitio y seguro que llego tarde. Pues bueno, te espero la semana que viene y no me faltes. No faltaría que estaré. Aquí estaré. ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo? ¿Cómo me llamo? Sí. Me llamo Chingachilú. ¿Y eso no me lo puedes traducir al castellano? ¿Es que te lo traduzca al castellano? Sí, pero en castellano no sé lo que significa, no me entero. Chingachilú en castellano significa follar con la luz apagada. Sí, no son la leche. Y luego dice que no sabes castellano. Hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Vamos a ver si tiene algo para mí. Dime qué es lo que te parece a ti. Espere, yo se lo digo, porque sé lo que a mí me interesa. Vamos a ver, será mejor que lo dijera él, ¿no? Las decisiones siempre las toma mi madre. Y aquí, punto en boca. Tú cállate que todavía vas a recibir. A ver, permítame, señora. Permítame que yo le pregunte. ¿Cómo va?
Sí, ya lo he visto que estaban ahí con el patinete a todo el mundo molestando, pero bueno, es un chaval. A ver, dime, chico, ¿a ti qué es lo que más te gustaría hacer? A mí lo que más me gustaría hacer sería enseñar a la gente a montar el patinete. Pero, chico, ¿has visto la gente que estamos aquí? Si aquí somos todos gente mayor, ¿dónde vas con eso? Aplicaré el método Seño. Hasta usted, con este método, en 2 días, podrá aprender a montar el patinete. Yo espera, que este carro se mueve más lento que el patinete. Y no me pega un borracho yo por esto. No, mujer, si esto va bien para el cuerpo. Oye, que se va bien. ¿Me dejas que dé otra vuelta? ¿Sí? ¡Qué porrazo que me he pegado! Pero no importa, me he sentido joven. Nada, está decidido. Solicitaremos las pistas de abajo y su hijo tendrá un espacio para poder enseñar a montar en patinete a la gente mayor. Así que a la semana que viene, vienes a verme y lo ponemos todo en marcha. ¿De acuerdo? Venga, te espero. Pues yo la verdad no lo sé, ¿eh? Nos lo vamos a pasar pipa. Me llamo Amparo Moreno. La verdad es que le había echado yo a faltar esta tarde. Que esta tarde han estado aquí todos los artistas. Acaba el momento de irse de Javier Bardem. Pero claro, yo no soy la famosa. Yo he venido porque quiero practicar el francés. Entonces, permítame un momento que lo tengo que consultar. ¿Habéis visto? Que dice que quiere practicar. Pero yo creo que en la salsa somos muy serios y eso no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? Señores, aquí no se practica nada, ¿de acuerdo? Aquí como mucho se enseña el francés hablado, que quede bien claro. Claro. Primero lo hablamos y luego lo practicamos. Le vuelvo a decir que aquí no se practica, vamos, que aquí no se practica el francés. Como mucho, lo hablamos. Eso lo leemos y luego eso que lo aprendemos. Pero nada más, ¿eh? Pues entonces no me interesa. Oiga, que... Mire, ni oiga ni nada. Vamos a ver. Si yo aprendo a leerlo, a escribirlo, a hablarlo y luego no lo practico, se me olvidará en 2 días. ¿Comprende o no comprende? Comprendo. Mire, los lunes a las 7 de la tarde, francés con María José Martínez. Y disculpe por el... ¿Y eso qué es? ¿Un tic nervioso o es que me está echando los tejos? Usted me ha visto a mí patinar algo. Si ya lo único que tira para arriba es el ojo este que se me dispara de mando. Clarón, ¿en qué estarías tú pensando? Más vale que no se lo diga, señora. ¿Y esta qué quería? Quería practicar el francés, pero ya me ves tú. Yo ya no estoy para esos trotes. Anda, siéntate, que ya acabo. Buah. Esta tarde ha sido una tarde muy agitada. Y ya no aguanto como antes.
Me Toma. canso. Ya me canso. Toma, ni yo tampoco. Y además, estamos en vísperas del 20 aniversario y tenemos muchísimo trabajo. ¿Sabes una cosa, Rafa? Dime. Mira, últimamente estoy reflexionando muchísimo sobre la salsa. Y yo también. 20 años y parece que fue ayer. ¿Cuántas cosas buenas que han sucedido desde entonces, Muchísimas. Superamos los tiempos difíciles y por fin hoy tenemos este centro. Este centro maravilloso que se llama Toni Guida, donde aquí al menos tenemos luz eléctrica, calefacción, aire acondicionado y unas aulas maravillosas donde practicar nuestras actividades. Lo sé. Pero a veces me siento así como preocupado. ¿Por qué preocupado? Mira, pienso en el pimiento y en los recortes continuados de las subvenciones. Y eso me da mucho respeto. ¿Respeto? Pero si tú das una palmada y tienes aquí a toda Barcelona y parte de Mataró, el respeto no lo tienen que tener ellos. ¿Ellos quién? Los de las retalladas, Rafa, los de las retalladas. Mira, le quitaremos las tijeras y la mayoría son hombres. Tú ya me entiendes. Te entiendo. Pero ya estoy muy cansado y me voy, ya no aguanto más. Te acompaño. Me he dejado el bastón por allí, mira a ver si me lo traes, por favor. Ay, Dios. Allí en aquella mesa última lo tengo. Buenas noches. Quería presentaros ahora a todo el grupo, os lo voy a presentar de uno en uno. A mi derecha, María José Martínez en el papel de Nuria. Alejandro Pérez en el papel de Chico de Patinete. Soledad Martínez en Merisei, Lidia Tironi como Montserrat Caballé. El gallego como la chica Isa de Toni Guida. Aquí al compañero Víctor Molina en el papel del hombre que quería que lo hacía todo. Isabel Quesada en el papel, su propio papel, una salsera de mucho tiempo. Pepe Agra en el chino que nos había
a Carmen Aragón, Kilo Miranda en el papel de Dafne, Juana Zafra en el papel de María Jiménez, Manolo Hernández en el papel del internauta. Y servidor de ustedes, con mucho honor y que he disfrutado mucho, ojalá pudiera representarlo en esta vida tanto como se merece. Muchas gracias. Gracias.